Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación, ilustrísima presidenta, vicepresidente. Permiso, Ricardo, muchas gracias por la exposición también. Queridos asambleístas y representantes del Ministerio Público, quiero felicitarles por la reforma que han planteado del Código Penal, introduciendo nuevos elementos del tipo que van a proteger la seguridad de la ciudadanía y de la sociedad acá en el Ecuador. Creo que es muy relevante exponer que sin justicia no hay libertad y sin seguridad no hay justicia. Por lo tanto, aplaudo las reformas que plantean en este Código Integral, Orgánico Integral Penal y podría sugerir algunas propuestas de mejora de las mismas, ¿no? Hemos enumerado los 17 artículos que quieren plantear en el propio Código Penal. Y me gustaría, pues, si les parece bien, pues comenzar hablando del primero de ellos, que es el ciberacoso. Creo que es muy relevante y aplaudo a la presidenta Rosa Torres el hecho de que se aborde esta problemática en donde se intenta salvaguardar, por un lado, la libertad de actuar de las personas y también su propia paz, ¿no? Y leo el tipo, como lo han recogido ustedes, pero se podría desarrollar para ser más precisos a la hora de que el propio Poder Judicial pueda matizar e imponer una sanción a las personas que cometen o vulneran este acto. El propio delito del ciberacoso lo recogen ustedes refiriendo que se entenderá como violencia digital o ciberacoso aquellas acciones repetitivas o no, en las que una persona, yo creo que se podría plantear eliminar el acto de acciones repetitivas o no, es simplemente una acción contra una persona. Que una persona que está en su casa, para que lo entiendan, está tranquilamente en la universidad, ¿por qué tiene que ser única y exclusivamente típica la conducta si esta es repetitiva? Por eso yo propongo a la Comisión de Justicia, que tienen una ardua y una tarea complicada por delante, que reflexionen sobre la modificación del adjetivo en lugar de aquellas acciones repetitivas, simplemente aquellas acciones contra una persona. En la exposición del tipo penal, del ciberacoso, yo plantearía, para que el juez lo pueda observar y también la ciudadanía, fundamentándonos en un principio de seguridad jurídica, 3 elementos, ¿no? El primer elemento sería, ustedes lo recogen como buen criterio, lo que denominaríamos las acciones de hostigamiento, persecución o acecho. Es decir, el perturbar la paz mental. Una persona que está simple y llanamente en su ámbito de intimidad no tiene por qué soportar que un sujeto activo, un delincuente, pues comience a mandarle mensajes no deseados a su red social, correos electrónicos, llamadas. Esto, todo lo que se puede conocer como este acecho o vigilar con el fin de proteger al sujeto pasivo. El segundo elemento lo he podido diferenciar como actos de intimidación, amenazas directas o indirectas. O sea, no es lo mismo acosar que amenazar. El sujeto y el bien jurídico protegido es diferente. Yo creo que sería interesante para que la ciudadanía y también el Poder Judicial lo pudiera entender simple y llanamente. Lo recoge el tipo, pero yo sería más específico a la hora de diferenciar los elementos. Y el último y tercer elemento, que sí lo recogen también ustedes, que es los actos de humillación, difamación o cualquier forma que afecte gravemente a la dignidad de la persona. Por lo tanto, tal vez sería acotar este ciberacoso en esos 3 episodios y plantearía a la comisión algo que ha dicho el compañero del Ministerio Fiscal sobre medidas accesorias. Ustedes aquí plantean una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, pero plantearía, y sería interesante, con el fin también de buscar un principio de proporcionalidad y acorde a la propia reinserción y resocialización que la propia Constitución ecuatoriana busca, yo plantearía que pudieran ustedes valorar incluir la multa acorde a 1 o a 24 salarios mínimos. ¿Por qué?
Porque si se ponen a analizar este tipo de delitos que son producidos posiblemente por una persona que tiene una desafección amorosa o por una persona que tiene una perturbación en el ámbito laboral de una persona, el fin punitivo del Estado se ve satisfecho mandando a esta persona 3 años de prisión, o una persona que tiene un desarrollo laboral que comete un acto ilegítimo, por supuesto, como es este acoso a través del Internet, el poder punitivo del Estado lo puede sancionar, castigar con una multa, nunca hablando de impunidad, pero una multa que pueda suponer 12 salarios mínimos, que podrían ser 12, un año entero de salario o 2 años enteros de salario, en lugar de llenar las cárceles de delincuentes, ¿no? Yo creo que lo podrían plantear. Y pongo encima de la mesa algo muy interesante que está teniendo lugar en España y en la Unión Europea, que son las medidas accesorias. Es decir, a un ciberdelincuente, a una persona que actúa en la red, si se le impone por parte del juez y también como medida cautelar durante la investigación del delito, el impedirle acceder a Internet, sería, en un plano de proporcionalidad, yo creo que la medida accesoria más grave sería impedirle el acceso a Internet, a impedirle la utilización de redes sociales. Entonces, porque nos podemos encontrar, y se han dado casos en donde el ciberdelincuente está acosando a una persona, se le detiene por parte de la policía, queda en libertad, se acorde a la pena de 1 o 3 años, pues posiblemente durante la investigación del delito, llega a su casa, abre el ordenador, crea otra cuenta y empieza a hostigar y atacar a su víctima. No, pues planteen ustedes de cara al Poder Judicial, oiga, hay una medida accesoria que es, el señor juez, durante la investigación, o señor fiscal, usted puede acordar una medida cautelar de que este señor no accede más a Internet. Y si, obviamente, incumple esta medida, cometerá un delito de obstrucción a la justicia o de quebrantamiento, ¿no? Felicitarles por este tipo penal, muy necesario en la sociedad en la que estamos viviendo, en donde todos somos conocedores que la protección de los derechos fundamentales ya no solamente tiene que estar en la calle, sino también en la red. Planteo, no he querido abordarlo más, el tema del ciberacoso. El ciberacoso sexual, si el sujeto activo, si ese delincuente hostiga con contenido sexual a la víctima. Y también se podría plantear un agravante si la misma es especialmente vulnerable o tiene menos de 16 años. El Código Penal español sí lo prevé y lo podrían ustedes plantear. ¿Se podría abordar en este propio artículo del ciberacoso o en los delitos contra la libertad sexual del propio Código Penal en relación a si existe o no existe esta protección a menores de edad en la mayoría de los casos? ¿A qué me estoy significando? Estoy refiriéndome a ese adulto que está en su vivienda, encuentra en una red social una menor de edad normalmente, 14, 15, 16 años, y le pide contenido sexual. Esa conducta está tipificada, sí, no, y con qué marco punitivo. Ahí lo dejo encima de la mesa como tarea pendiente para poder seguir avanzando. Y para seguir hablando del siguiente delito, que sería la extorsión digital, les planteo, no lo sé si lo han valorado o no. ¿Se podría poner en ese ciberacoso algún agravante de violencia de género? Es decir, si el ciberacoso se ha producido en una situación de afectividad o de análoga relación de afectividad, me estoy separando de mi pareja. Estamos en trámites de divorcio. Quiero un mayor beneficio en las medidas paternofiliales, de la custodia, lo que sea. Y empiezo a hostigar, a acosar, a dañar, a perturbar a la víctima. Esa situación, ¿cómo la vamos a castigar? Yo creo que el legislador, y aquí lo plantean todos ustedes, podrían valorar un agravante de violencia de género. Oiga, mire, usted en un plano porque hay una situación de superioridad entre el varón, entre la mujer, entre el hombre, en el momento de debilidad, de una separación, de una situación vulnerable. Oiga, mire, ni se le ocurra acosar, hostigar y dañar a una víctima en un momento de separación, porque el Código Penal lo va a sancionar como agravante, ¿no? Y ocurre, porque muchas veces, y también quiero felicitar y aplaudir a la comisión y también a la presidenta Rosa Torres, que se nota que detrás de esta
modificación del Código Penal hay el ejercicio de abogados en el ejercicio, lo cual siempre denota que la experiencia y el día a día del ejercicio pues, se denota en mejoras que beneficien seguridad y libertad a la ciudadanía. Por eso planteen ustedes esa situación, ¿eh? Como abogados en ejercicio y hoy como miembros del Poder Legislativo del país, ¿cómo podemos proteger que un divorcio sea sin coacciones y en un plano de igualdad de armas y de plena estabilidad emocional sin condicionar a ninguna de las partes? Bien, siguiente apartado. La extorsión digital. La extorsión digital la he vuelto a dividir en 3 apartados. Si ustedes analizan la reforma legislativa del Código Penal, los 17, más o menos los 17 artículos que he contabilizado que quieren incluir, todos los abordamos desde la defensa de un núcleo esencial con sus diferentes apartados, llamamos tipo básico, agravado y agravado, una vez más, se pueda cometer en una organización criminal o por parte de un grupo, y ponderando también el acto fruto del daño que se produce en Internet. Me estoy refiriendo a, entiendo, no es lo mismo cometer un acto de extorsión digital de un ciudadano frente a otro ciudadano que de un ciudadano frente a un colectivo, porque el bien jurídico y la pluralidad de víctimas dañadas es infinitamente mayor, ¿no? Entonces, cogiendo el tipo que ustedes plantean, que lo felicito y lo aplaudo, lo divido en 3 etapas, como decía ya. Las personas que mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación amenace, esto es lo que dicen ustedes, bueno, yo pararía ahí, amenace y ya me iría a, con el fin de obtener un beneficio económico, favores sexuales o cualquier tipo de ventaja, será sancionado con la pena de libertad. Planteo, por ejemplo, el legislador lo tendrá que decir, entre 1 y 3 años. Es decir, la amenaza. Oiga, le voy a amenazar a usted. Le voy a amenazar porque sé que usted tiene una relación extramatrimonial, me he enterado de un secreto. La amenaza, no, la amenaza ya es punible. Oiga, usted amenaza a otra persona con ocasionarle un mal. Eso no se tiene que permitir en una sociedad libre y con seguridad. La amenaza ya es punible. Segunda etapa, la amenaza condicionada a un trato económico, un trato sexual o cualquier tipo de ventaja. Lo agravamos de 3 a 5 años. Lo digo con el fin de dotarle de mayor seguridad jurídica al tipo penal que ustedes planteaban, que era sancionar con pena privativa de libertad, ustedes decían de 5 a 7 años. Yo digo, me parece oportuno si así se necesita atacar este tipo de delitos, pero ¿por qué no lo dividimos en 3 etapas para que el juez también lo pueda valorar? La amenaza tipo básico de 1 a 3, la amenaza condicionada de 3 a 5 y luego quien consuma la amenaza, la divulgación, ustedes lo hablan ahí. Datos personajes, divulgar. ¿No? Ya estamos en la divulgación. Oiga, usted ya ha divulgado ese secreto, 7 años de cárcel. No es ninguna broma. Se lo va usted a pensar. ¿Cuál es la observación que yo planteo? Bueno, única y exclusivamente dividir el marco penológico, como plantea el Ministerio Fiscal, con la observancia que hago en todos los tipos penales. Medidas accesorias y plantear la multa. Yo lo plantearía como se impondrá una pena privativa de libertad y o, es decir, lo que da al juez la posibilidad de plantear la multa, o accesoria además de la pena de prisión con una medida accesoria que podría ser no utilizar Internet, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente tipo penal. Si les parece bien, ilustrísima presidenta, planteo toda la reforma y luego hacemos preguntas, o si hay algo que ustedes quieren interrogarme, pues yo... Vale. Bien, la suplantación de identidad digital. Aplaudo a esta comisión que haya planteado esta reforma, porque en nuestra querida España ni siquiera tenemos una protección tan sólida a la suplantación de identidad digital en nuestro Código Penal. Y esto produce situaciones dolorosas en donde, y quiero que ustedes lo entiendan de manera muy gráfica. He planteado que puedan ustedes valorar, dividir 2 artículos. 1, la suplantación de identidad civil, es decir, el delincuente que usurpa el estado civil de Byron Ramiro Valarezo, usurpa su nombre y su apellido para cometer un hecho criminal.
Y el otro tipo sería la suplantación de identidad digital. Es decir, optamos por coger la imagen del señor Ramiro Valarezo, creamos un perfil falso, lo denominamos Ricardo Reyes y cometimos el crimen. Es decir, la protección, creo, no es idéntica y se debería de discernir sobre la gravedad del daño. Una cuestión es robar los datos identificativos propios de un ser que están directamente relacionados con su dignidad, su intimidad y su personalidad, que es el nombre, el apellido, lugar, fecha de nacimiento, con el fin, siempre lo hacen, de cometer un hecho criminal, y el otro es el perfil falso. Es decir, el perfil falso, pero con tu imagen, que también atenta ya no tanto contra la propia personalidad, que sí, pero sobre todo contra la dignidad y la honorabilidad. Y se podrían plantear supuestos agravados que hemos hablado con algún miembro de la comisión, cuando precisamente la persona a la que se le roba la imagen para difamar o calumniar o aprovecharse de esa de que es un referente y un influencer, nunca mejor dicho, pues el daño es mucho mayor que si se comete a un ciudadano normal que no utiliza su propia imagen. Entonces, ¿cómo lo he planteado? Pues el bien jurídico, como ustedes saben, ya lo he referido anteriormente, es la intimidad personal. También dirigido a las diferentes convenciones internacionales que existen en protección. Entonces, la suplantación de identidad civil, posteriormente puedo dejarles las notas, es el que usurpare el estado civil de otro, se apropiare su nombre, apellido, datos de identificación como persona física y jurídica, para también darle la misma protección a una empresa de computadores o al que sea, a través de medios digitales para generar un error sobre la autenticidad de la misma con el fin de obtener un beneficio económico, causar daño a su imagen, personalidad o dignidad, será castigado de 1 a 3 años, que es parecido a lo que ustedes tenían, lo tenían directamente de 3 a 5, claro. Luego hablaríamos de circunstancias agravantes si se llega a la pluralidad de personas dañando esa propia reputación. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Le robo al señor Byron Ramiro Valarezo sus datos y voy a un banco online, ya que estamos en ciberdelitos, y me hago un crédito y le robo. Vale, pues eso tiene una pena básica de 1 a 3 años. Pero si yo robo y me hago pasar por este señor y capto a cientos de miles de perjudicados que creen que, por ejemplo, usted es un abogado, y el daño que esto está produciendo lo tendríamos que agravar y podríamos ir a los 3 a 5 o de 5 a 7. Lo estoy hablando porque esto le ha pasado a un servidor en primera persona. En el Reino Unido usurparon mis datos profesionales para enviar cartas a diferentes personas de tercera edad, jubilados en el Reino Unido, informándoles de una estafa, de un fraude, que habían recibido una herencia en España. Claro, nos escribían familiares de estas personas del Reino Unido: señor Ospina, mi padre o mi abuelo ha recibido una carta de su despacho. Y yo, no, de mi despacho no ha recibido absolutamente nada, es una estafa, por favor, no paguen nada, porque lo que buscan este tipo de estafadores es: paga usted un dinero simbólico, $50, 50 euros, 100 euros, 100 dólares, para recuperar esa herencia, ¿no? Claro, el perjuicio es inconmensurable para el sujeto al que le roban su identidad personal, como para las propias víctimas. Entonces, interesante trabajar la suplantación de identidad civil. Vamos a otro supuesto preocupante, que es la suplantación de identidad digital. Este va directamente relacionado a la cuenta falsa. Se crea una cuenta falsa con mi imagen y otro nombre para pedir favores sexuales, para hacer publicidad o inclusive para difamar. Yo lo he recogido en el propio elementos del tipo, se perseguirá y sancionará a quien cree, manipule o difunda identidades digitales falsas, suplantando la identidad de una persona física o jurídica en medios electrónicos, generando un error sobre la autenticidad de la persona suplantada a través de su nombre, apellidos, elementos que le caracterice, etcétera, etcétera. Esto es un asunto grave y creo que tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades y, como no, del propio Poder Legislativo. Concluyo este apartado con un elemento que sí está tipificado en España, que es: se agravará la pena a quien realice anuncios o abra perfiles falsos en redes sociales, páginas de contactos o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma una situación de acoso, hostigamiento o humillación. Supongamos que cojo la imagen de algún asambleísta, se crea un perfil falso con otro nombre
y se genera una humillación social, poniendo noticias erróneas, falsas, calumniosas de esta persona. Oiga, ¿esta acción qué sería? ¿Un delito de calumnias o creamos un elemento del tipo específico? Porque claro, el delincuente siempre podrá decir, no, es un perfil falso, no estoy atentando contra una persona. No, oiga, sí está atentando. Esa es la imagen de esta persona, está perfectamente identificada y tiene que ser una acción punible que se pueda perseguir, y también es a donde voy, de manera ágil por parte de la propia policía o de la propia fiscalía mientras se está cometiendo ese acto criminal que está dañando la identidad de la persona. Cuarto elemento que he analizado sobre el comercio, Jesús, comercio ilegal de datos. Otra vez, tres apartados, ¿no? Ustedes en su articulado lo definen en un párrafo. La persona que sin autorización, bien, yo esto me refiero a la persona que roba, ¿no? Pues yo creo que el que roba ya tienes, ustedes en el marco penal lo dejan de 5 a 8 años. En este plano de proporcionalidad del que vengo hablando desde un principio es, vamos a castigar al que roba, vamos a castigar al que difunde y vende, y por último vamos a castigar al que difunde y vende en volumen del apoderamiento masivo de datos. No creo que sea exactamente igual robar los datos de un asambleísta, venderlos en Internet para cometer un delito de préstamos o de estafas online, que robar todos los datos del Banco de Pichincha para cometer un fraude masivo, ¿no? Entonces, por eso también respeto la capacidad del Poder Legislativo en orden a su marco punitivo y su voluntad de las penas. Por lo tanto, de todas maneras, todas las reflexiones las puedo hacer llegar a la mesa a través de Byron. La persona que sin autorización, lo hemos denominado, sin autorización obtenga datos personales, financieros, de salud, laborales o cualquier otro tipo de información confidencial, y aquí añado yo, obtenida mediante el engaño, porque ustedes en su tipo penal hablaban de la obtención mediante actos ilícitos. Claro, el acto ilícito ya genera un debate jurídico sobre, como en el lavado de activos, ¿no? El delito previo, no. Mire, esto es muy sencillo. Yo a usted le mando un SMS, un mensaje de texto, con el fin de robarle sus contraseñas. Si usted accede a eso, usted está cometiendo el tipo penal, porque he obtenido a través del engaño, produciéndole a usted un error para robarle sus datos personales. Para que el Poder Judicial también el día de mañana pues diga, ¿quién? Es decir, voy directamente a el que cede sus datos por una imprudencia, pero fruto de un delincuente. O sea, yo mando un mensaje de texto en el sentido de, oiga, deme usted su contraseña, generándole un falso error, una falsa percepción de que está contactando con su entidad financiera. Oiga, esto es punible. Claro, no me gustaría caer en la situación de un juez que diga, ya, pero ha sido una imprudencia, porque usted podía no haber contestado ese teléfono. No, esto es punible. El pobre señor mayor o que no conoce las redes sociales y comete ese error, oiga, esto es punible. Quien mediante error roba ese dato, lo vamos a tipificar. Segundo apartado, quien venda, intercambio, distribuye obteniendo un rendimiento económico, ya está en el tipo penal suyo, pues de 3 a 6 años. Y por último, lo he denominado, la pena se incrementará en su mitad superior o inclusive en un grado, de 6 a 9 si quieren ponerlo, teniendo en consideración el volumen de apoderamiento masivo de datos para cometer otros delitos o por la especialidad vulnerabilidad de la víctima. Ustedes añadían, que me parece bien relevante dejarlo, también si es una entidad pública o una entidad o persona jurídica. Ustedes decían empresa. Muy relevante. ¿Por qué? Porque si atacan, también está relacionado con el ciberterrorismo, una entidad pública, pues tenga una consideración mayor. El fraude bancario y financiero, la única reflexión también que hago, en España lo trabajamos como estafa informática. Ustedes ponen la persona que se apoderase, definen muy bien el tipo, pero vuelven a dejar en un marco abierto de 7 a 10 años de libertad. Yo utilizaría la misma reflexión que antes, es decir, de 1 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. De 1 a 3, el que roba, como he puesto el ejemplo anteriormente, los datos de esa persona a través del error para hacer una transferencia bancaria. De 3 a 6, si afecta a un número significativo de personas, y ya de 6 a 9, si lo hago, no he puesto grupo o asociación criminal, porque la tipología criminal de este tipo de delitos normalmente es con tu cómplice, como decía el Ministerio Fiscal.
Entonces, si yo con mi cómplice cometo este delito por recibir los datos de esta persona, pues lo pueden poner en su marco superior. Felicitarles por la inclusión de la interferencia en los sistemas de información. Prácticamente ustedes han visionado una problemática y la necesidad de proteger a la ciudadanía, y paso por alto, o sea, no puedo añadir nada más, definiría tal vez un poco más el criterio de proporcionalidad de las penas, pero la interferencia de sistemas de información lo veo muy correcto, el malware muy correcto, el ataque de denegación de servicios de daños muy correcto. Lo único, insisto, al igual que hemos hecho en el mismo momento, diferenciar el marco penal. Vamos a ver, el ciberterrorismo. El ciberterrorismo, felicitarles por el tipo penal, pero incluiría las siguientes matizaciones. Ustedes refieren con el propósito de causar alarma, terror, miedo, desestabilización social. Yo añadiría adjetivo grave, grave. Sobre todo porque el marco penal del que ustedes recogen aquí es de 12 a 15 años. Habría que diferenciar, creo, si el ataque del ciberterrorista es de orden público o es un orden constitucional. Yo creo que lo que estamos buscando es levantar a las masas para producir unos daños de orden público de seguridad, o queremos derrocar un gobierno. Y de ahí que podría existir un marco y un matiz en el marco punible. El generar esa inseguridad ciudadana, podríamos estar hablando de 6 a 12 años, pues se me ocurre cortar el agua, que se caigan las redes sociales, que se caiga Internet, que se caiga la electricidad. Oiga, este acto contra el orden público va dirigido para derrocar un gobierno, como si fuera un golpe de Estado. Entonces, inclusive el marco penal de 12 a 15, de pronto, pues tendrían que valorar si habría que incluso subirlo, o si se produce inclusive por parte de una ciberdelincuencia organizada. En relación al sabotaje informático, no tengo nada más en ese aspecto, nada más que añadir. A ver, vamos a ver. Reflexión 2, sabotaje informático. Bien, me voy directamente. Bueno, el peculado financiero, felicitarles por su inclusión. Creo que es fundamental y atacar y dotar de seguridad a la ciudadanía y de credibilidad en sus instituciones. La corrupción, siempre digo, es el cáncer del pueblo. Y el marco jurídico y el bien jurídico protegido en doble dirección. La apropiación indebida, oiga, el robar de manera privativa y el robarle a todos los ciudadanos, que es la protección del erario público. Por lo tanto, y felicitarles porque, fíjense, aquí me llama la atención que sí que incluyen 200 salarios básicos unificados. Entonces, una reflexión que puedo compartir, oiga, llévense esto a los otros tipos penales. El tema de una imposición punitiva económica, patrimonial, en algunos casos nunca es tan grave como la pérdida de libertad, pero puede ocasionar el mismo efecto, que es la reinserción, la reparación y ser un ciudadano de bien. Entonces, hago mucho hincapié porque en Europa y particularmente en España no soy partidario, como decía el Ministerio Fiscal, del populismo punitivo, del subir por subir las penas, porque claro, subir por subir las penas tiene varias connotaciones. Metemos a una persona en la cárcel, una persona en la cárcel que está 3, 4, 5, 6, 7 años, luego va a salir. ¿Va a salir más desarraigada o va a salir arraigada para desarrollarse en un marco de nuestra propia sociedad? Por lo tanto, valoremos, como se dice y que se salvaguarda, que la prisión es la última ratio del ordenamiento jurídico, es verdad, pero son ustedes quienes tienen la llave y la posibilidad de valorar, oiga, qué tipo de sociedad queremos crear en Ecuador. Una sociedad que está desestructurada porque hemos puesto unos marcos penales que son totalmente inflexibles, o, oiga, mire, lo que usted ha hecho no se tolera en Ecuador, pero tenemos la posibilidad de poner un marco de prisión, un marco patrimonial. En el peculado financiero, le añadiría como reflexión antes de avanzar de él, la inhabilitación. Es que la inhabilitación para un corrupto es su muerte civil. Entonces, y ahí peco de populismo punitivo a tope, 20 años. Claro, usted no roba dinero del erario público. Usted no se beneficia.
No, se va a la cárcel el tiempo necesario según los marcos proporcionales, pero usted no vuelve a dedicarse a la vida política. No puede volver a dirigir cosa pública. Inhabilitación. Inhabilitación absoluta. Si quieren 20 años o absoluta. No se viene a robar, creo yo. Bueno, sigamos. Miren, la pornografía infantil. La pornografía infantil daría lugar a otra comisión y hablar largo y tendido. Felicitarles. Pero vuelvo a diferenciar mis tres etapas. En la persona que visualiza, posea y adquiera para sí material pornográfico. Lo que ustedes deseen. Aquí el marco penal ponían de 7 a 10 años, pero ponían todo. Ponían el que adquiría y el que distribuía. Yo creo que sería interesante dotar de esa diferenciación y sobre todo el marco punitivo para los jueces y los fiscales, que me ha encantado la exposición de Ricardo Reyes porque en España es exactamente igual. Y cuanto mejor se haga el trabajo acá, mayor seguridad va a haber el día de mañana en las calles. Entonces, oiga, el que pornografía infantil usted no puede tener, de 3 a 6 años. El que adquiere para sí, oiga, sí, que es que no se tiene que proteger la intimidad, la infancia, la personalidad de los menores y demás. Segundo tipo penal, la persona que adquiera para distribuir, que adquiera para sí, para un tercero. Pero bueno, no sé si es necesario incluir quien adquiera para un tercero, es que la distribución ya es adquirir para un tercero. Entonces, la persona que adquiera para distribuir material pornográfico de 7 a 10 años. La distribución de pornografía de 7 a 10 años, que es precisamente proporcional al marco penal que ustedes hablaban de 7 a 10 años. Y por último, se impondría una penal que ustedes lo incluían, lo vienen a referir, que quien si se agrede físicamente a la víctima, dicha agresión también será grave. Pues yo se impondrá una pena al que graba al menor atentando contra la intimidad sexual y las penas de 11 a 13 años. No sé si inclusive las penas son bajas para el bien jurídico protegido, que es fomentar, ¿no? Orquestar, crear ese contenido pornográfico, además cometiendo un delito de agresión sexual que entiendo tendrá que ir aparejado en un concurso de leyes. Vamos a ver. En el Código Penal español, la pornografía, y se lo hago saber a la mesa, está la pornografía infantil muy desarrollada. Entonces, hablan de aumentos de penas cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Claro, no es lo mismo. O sea, es repugnante, por supuesto, la pornografía infantil, pero claro, si el acto, quiero pensar mal, ¿no? Pero se cometen entre 2 o 3 menores, o sea, valoren ustedes si este trato degradante vejatorio tiene que tener una mayor imposición punitiva, ¿no? Hay diferentes párrafos y apartados en el Código Penal español, pero quería que la mesa pudiera ponderar y valorar si lo que acabo de referir, oiga, si las imágenes también dicen cuando se utiliza a personas de edad que tienen una enfermedad o discapacidad, cuando el culpable hubiera puesto en peligro de forma dolosa al menor. Y también hablan de, que no lo han incluido ustedes, si el acto se lleva por una persona que es su padre o quien tiene la tutela del menor, que es precisamente los que más casos ocurren. Entonces, oiga, ahí tienen también para valorar y tener en consideración. Vamos a ver, entraríamos ya en la recta final, que sería la violencia sexual institucional, la responsabilidad institucional, la prevención de la violencia institucional. Trayendo a colación el marco penal español, nosotros lo que tendríamos ahí es la misión deliberada de perseguir el delito. Me parece interesante su articulado. Incluiría, no lo he visto, corríjanme si me equivoco, la inhabilitación. Yo pondría también los salarios que ustedes han puesto anteriormente, lo han llamado, ¿no? Los salarios básicos, incluiría la inhabilitación, sí, salarios básicos unificados. Y también la inhabilitación, pero no apostillaría mucho más en el tipo penal. Por último, bien, no me gustaría terminar, esto es una reflexión que he compartido con algunos de los miembros de esta comisión, felicitar, aplaudir y perseguir el crimen, pero no caigamos en un grave error que aplauden los delincuentes y que nos vemos beneficiados la mayoría de los abogados defensores. Es cómo vamos a perseguir el crimen. Tenemos el Código Penal, perfecto, pero ¿cómo valoro esa prueba de ese acoso?
¿Cómo sé que esa red social, para no decir ninguna, va a actuar para eliminar ese vídeo de contenido sexual? ¿O cómo sé que ese email que acabo de recibir es del señor Byron Ramiro que me lo está enviando? Entonces, yo planteo dos cuestiones en la mesa. Creo que sería interesante estudiar con el Ministerio del Interior la creación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Ecuador, la UCE, que por cierto ha sido recomendada por un comisario de España, Pedro Agudo, y para unificar la investigación de estos hechos penales. Porque si no, aplaudimos todos los ciudadanos las reformas, pero luego la impunidad sigue en la calle porque no se puede perseguir el delito. No nos engañemos, no se puede perseguir el delito. Entonces, la Unidad Central de Ciberdelincuencia Ecuatoriana. Y dos, y lo más importante, creo, entre otras cosas, yo desarrollaría un reglamento para las plataformas y los proveedores de servicios en Internet. El país más avanzado, que no el más idóneo, es Italia. España no lo tiene. Y hace unos días planteé una situación que nos ocurrió. Un alto directivo de una empresa sufría una extorsión digital, unos correos electrónicos de una persona que le pedía un dinero. Nos fuimos a denunciarlo en la comisaría de policía y 15 días desde que se interpuso. ¿Por qué? Porque nuestra propia policía, la propia policía española, para verificar ese correo electrónico, que cualquier ciberdelincuente tarda 1 hora en saber lo que es, verificar el origen de ese correo electrónico a través de su IP, verificar si esa IP en qué domicilio está, verificar qué correo, qué servicio proveedor de Internet me está dando ese servicio. Posteriormente, analizar la geolocalización, ver si hay un teléfono vinculado, ver la autoría y la titularidad de eso, que son cuestiones que tendrían que hacer en 15 minutos, pues en España y en la mayoría de los países del mundo, las plataformas no responden. Entonces yo les invito a que con valentía protejan los derechos fundamentales poniendo encima de la mesa responsabilidad a estas plataformas en un plano de proporcionalidad. Si la policía le solicita a Facebook que elimine un email, un vídeo y la red social no responde, una sanción económica en proporción a la falta de respuesta, hasta inclusive ponerles un delito de obstrucción a la justicia y que en parte son cooperadores del delito. Por lo tanto, esto es algo que como abogado penalista me genera profunda frustración, porque bravo por aplaudir hechos que tienen que ser perseguibles, pero ¿cómo lo van a perseguir? No son pocos los procedimientos de pornografía infantil que nos encontramos en España también, en donde la policía encuentra el contenido pornográfico, lo aporta a la carpeta judicial y el abogado defensor lo impugna y dice que no se ha incorporado conforme a las garantías procesales. Entonces, ¿cómo van a ustedes a investigar la ciberdelincuencia? Y esto es importante porque es lo que al día de mañana quieren saber las víctimas. Nosotros tuvimos un procedimiento, ya con esto concluyo, de un contenido sexual. Claro, a las víctimas del contenido sexual lo que les preocupa es la propagación y la divulgación de ese contenido. Entonces, me pregunto yo y concluyo, ¿qué normas tiene Ecuador hoy para protegerse, para proteger a su ciudadanía frente a la divulgación de material, por ejemplo, pornográfico, grabado con consentimiento, divulgado sin consentimiento y que afecta a la intimidad y a la dignidad de las mujeres? Entonces, ahí, señores legisladores, tienen una gran tarea por delante. Nada más y muchas gracias.